para comenzar, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de WeMind Cluster y Ambit Cluster, queremos daros la bienvenida a la jornada final de la presentación de resultados del proyecto Habitat Care. Habitat Care es un proyecto que hemos realizado conjuntamente con Ambit Cluster, con la participación de empresas y entidades de nuestro ecosistema. Por parte de Ambit, Ariana Casino ha sido la persona encargada de acompañar en todo el desarrollo del proyecto. Eh, digamos un poco la agenda de esta sesión va a ser primero una introducción, después un poco el reto, digamos la tecnología y las metodologías aplicadas, luego los aprendizajes y recomendaciones, por último será la ronda de preguntas y ya para finalizar será el cierre. Entonces, en cuanto a quién conforma, digamos, este proyecto, en Habitat queremos reunir un ecosistema multidisciplinar. El proyecto está coordinado por WeMind Cluster en colaboración de Ambit Cluster, que ha impulsado todo el tema de la co-creación y la transferencia del conocimiento. Residencial Palau ha sido el entorno real donde hemos desarrollado el piloto. Desde AGET han liderado todo el diseño del espacio, mientras que Starlab ha analizado las actividades cerebrales mediante ejes. PMM ha evaluado el entorno acústico y ambiental y Citizens ha aportado la estrategia de biofilia. Además, hemos contado con colaboración adicional de MOC, de Marta Rías Escola, Eclair, Luxes y Vergés, que han contribuido con todo el análisis del comportamiento, un taller fenomenológico y la implementación de soluciones de sonido, iluminación y mobiliario. Estos son, digamos, los principales participantes de Habitat Care. Durante la jornada contaremos con la intervención de algunos de sus representantes, quienes presentarán su papel en el proyecto y compartirán los resultados. Del lado de WeMind estaré yo, Juliana Bustos. Continuará desde el lado de Ambit, Ariana Gancino, desde AGET, Agostina y Clara Ríos. Desde Starlab estará Víctor Fernández, desde TMM, Pep Muntruy, y desde Citizens, Xavi Ríos, y Residencial Palau, José Luis Montserrat. ¿Cómo nace este proyecto? Todo empezó desde el envejecimiento de el envejecimiento de la población es uno de los principales retos demográficos que nos enfrentamos hoy en día. Hoy, una de cada 5 personas en España tiene más de 65 años y esta proporción seguirá creciendo en los siguientes próximos años. Esto nos obliga a pensar un poco y repensar cómo diseñamos los entornos de cuidado. Entonces, digamos, Habitat Care nace como de esta necesidad de que la población cada vez la población mayor cada vez está aumentando a través de los años. Digamos, con este contexto, el objetivo de Habitat Care fue rediseñar el espacio residencial utilizando evidencia científica y participación de las personas usuarias para demostrar que el entorno físico puede convertirse en una herramienta de cuidado. Más allá de transformar un espacio, buscamos generar como un impacto positivo y autonomía personal en las personas mayores, desarrollando criterios de diseño que se puedan aplicar en futuras residencias. Para el proyecto también abre una nueva ventana y una nueva área de oportunidad para las empresas del ecosistema, permitiéndoles explorar el desarrollo de soluciones, productos y servicios orientados más al tema de bienestar y el cuidado de las personas mayores. Digamos, esto mejora y favorece las nuevas formas de colaboración entre los sectores de salud y hábitat. Un poco de cómo hicimos este proyecto, lo hemos dividido en 6 fases. La primera es todo el tema de la co-creación, entonces identificar necesidades y oportunidades junto a los residentes y profesionales. Luego hicimos unas mediciones iniciales donde se evaluó el espacio, se hizo una propuesta, se implementó y aplicó, digamos, esta propuesta y siguiente se, digamos, midió el impacto y para finalizar se hicieron un poco recomendaciones según este análisis, digamos, validación. Entonces, digamos, ya para continuar, digamos, esto lo hicimos en Residencial Palau. Digamos que concretamente, bueno, es una residencia de personas mayores, concretamente en el comedor 0B, que es un espacio en donde pues se desayuna, hay comidas y cenas, también hay actividades recreativas y también, bueno, es un espacio de estancia y convivencia, entonces es un espacio bastante multifuncional. Ahora continuamos con la metodología y tecnologías aplicadas.
Muchas Perfecto, gracias. Continúas. perfecto, muchísimas gracias, Juliana. Bueno, antes de nada, buenos días a todos y gracias por asistir a esta jornada. Voy a empezar hablando de la metodología que hemos aplicado en Habitat Care, porque es la base de todo lo que vais a ver después. En este proyecto hemos aplicado el método mixto triangulación empírica, que es basado en la evidence-based design, ¿no? El diseño basado en la evidencia, donde hemos combinado datos subjetivos como talleres, el taller fenomenológico que os comentaba Juliana, cuestiones de autorreporte al personal, con datos subjetivos, ¿no? De 3 fuentes, en este caso tecnológicas, que son neurotecnologías de EEG por parte de Starlab y biosensores para medir la experiencia, visión por computador con inteligencia artificial para el análisis emocional y conductual por parte de EMOC, y sensores de IoT en continuo para las mediciones físico-ambientales por parte de TMM. ¿Por qué triangular, no? Porque hemos visto que reduce el sesgo de explicaciones contradictorias y proporciona hallazgos más precisos y transferibles, como os comentábamos, a entornos existenciales en este caso. Y en cuanto al valor añadido de esta combinación, pues permite detectar relaciones entre variables espaciales, ambientales y de respuesta humana. Juliana, es la diapositiva 14. Ahí está. Perfecto. Digo, para que puedan, pues como os comentaba, pues, bueno, valor añadido, ¿no? Y bueno, y con esta base, pues entramos ya en materia. Ahora sí, si pasas a la que estábamos ahora, a la 17. Así, vale. Vale, en cuanto a los datos subjetivos, ¿no? A esa percepción, como habéis visto en ese título, es la parte pues, subjetiva, ¿no? Hicimos un taller fenomenológico con la dirección, el personal asistencial y residentes de Residencial Palau, junto con AGET, Ambit y WeMind, facilitado por Marta Rivas, de Healthy Space Design, donde se detectó primero lo que ya funcionaba bien en el espacio, ¿no? Que podría ser pues, una buena base espacial, esa amplitud del comedor 0B que os comentaba Juliana, la luz natural, vistas al exterior, la accesibilidad, ¿no? Una fuerte apropiación social del espacio por parte de los residentes, sobre todo alrededor de la entrada y la zona de televisión, que más adelante ya veréis. Una distribución de mesas y una anchura de pasillos adecuada para las sillas de ruedas y sobre todo el ambiente relacional acogedor, ¿no? Pues gracias a ese personal. Pero también identificamos pues, esos puntos de mejora claros, ¿no? Que eran una iluminación artificial poco confortable, con un control insuficiente de la luz natural, porque es verdad que van a ver es que todos son ventanas, la sobrecarga acústica, porque claro, como os contaba Juliana, que es un espacio muy polivalente, donde las televisiones también ocurren varias actividades simultáneas, ¿no? Pues claro, eso pues había una sobrecarga acústica. Y una imagen general del espacio pues algo envejecida, ¿no? Bueno, pues bueno, un poco de saturación también en los accesos, principalmente pues, como en la entrada, en el parking de sillas de ruedas, del baño. Y finalmente concluimos que del taller fenomenológico la conclusión que sacamos es que el problema del comedor 0B no era estructural, sino más bien ambiental, perceptivo y operativo. O sea, la sala mantiene una condición ambiental prácticamente homogénea durante todo el día, pese a los cambios de actividad que hemos estado comentando, y eso dificultaba, ¿no? La autorregulación de los residentes y no acompañaba el ciclo de carga física y conectiva del personal. Por eso el insight que sacamos fue claro, ¿no? Que no había que reinventar la sala, sino potenciar lo que ya funcionaba y actuar sobre 4 palancas, que eran la luz, la acústica, la distribución y los accesos. Para completar esta mirada cualitativa, ¿no? Ambit diseñó un cuestionario de autorreporte dirigido al personal asistencial, donde se evaluaban 6 dimensiones: la funcionalidad asistencial del espacio, la calidad ambiental, iluminación, acústica, temperatura, humedad, olores, el bienestar del propio personal, el impacto del diseño en la calidad del cuidado, la presencia de biofilia, ¿no? De elementos naturales, y las necesidades en mejora de distribución, mobiliario, circulación y accesibilidad. Participaron 9 personas con experiencias que iban de 1 a 5 meses hasta 15 años. En este caso, pues gerocultores, auxiliar, psicólogos, educadora social, fisioterapeuta, técnico auxiliar, responsable de dirección técnica, entre otros. Sí que es verdad que es una muestra pequeña, pero representa perfectamente los distintos perfiles que conviven en el comedor 0B. ¿Y qué les preguntamos exactamente? Bueno, pues aquí tenéis, en la siguiente diapositiva, tenéis una pequeña muestra del tipo de preguntas que les realizamos, como por ejemplo, cómo influye el diseño del espacio en la calidad de la atención que prestas, cómo valorarías, ¿no? El confort acústico del espacio, cómo podríamos mejorar el espacio para que tu trabajo sea más cómodo, eficiente y centrado en la persona residente.
Y nada, estas preguntas pues son la base sobre la que luego, en la evolución comparada que ya veréis, pues veremos cómo cambian las respuestas entre la fase 1 y la fase 2. En cuanto a los datos subjetivos, esa evidencia, empezando por la respuesta cerebral del espacio con StarLab, mediante encefalogramas medimos 5 indicadores, que era el delta global, asociado al nivel de alerta. Atención y activación, fatiga y valencia emocional, es decir, si el estado es agradable o desagradable. Y el protocolo que seguimos fue de resting state. No sé si hay alguien. Vale, perdón. Como os comentaba, en el protocolo que seguimos, bueno, que siguió Starlab fue de resting state, que es bloqueo basal de ojos cerrados y ojos abiertos, más esos 8 minutos de observación relajada del entorno, es decir, de ese espacio del comedor 0B. Hicimos 10 mediciones en la fase, o sea, participaron 10 participantes en la fase 1 y 6 en la fase 2, y bueno, siempre combinando personal asistencial y residentes. Con EMOC, si puedes pasar a la siguiente slide. Perfecto, muchas gracias. Con EMOC midimos la experiencia emocional y conductual mediante visión por computador e inteligencia artificial, como os comentaba anteriormente. Y aquí trabajamos en 2 capas, los estados cognitivos emocionales con indicadores como exaltación, seriedad, baja energía y bueno, el resto de indicadores que podéis ver aquí. Y el uso del espacio, que serían las deambulaciones, la concentración de actividad en las diferentes zonas del espacio, etcétera. El análisis se hizo con datos agregados en tiempo real, con 6 sensores durante 3 semanas en marzo en la primera fase y 8 sensores durante las 3 semanas de junio-julio. Y en la segunda fase, pues, bueno, pues lo que os comentaba, y todo esto fue pues, mediante esos algoritmos de emocional multimodal propios de EMOC Analytics. En la siguiente diapositiva que estábamos viendo, pues por último, TMM, evaluado también las condiciones físico-ambientales y acústicas del comedor, con AirSense, que calculan pues, la calidad del aire, la ventilación, riesgo de virus y de moho, el confort termogeométrico, ruido, bueno, por ejemplo, también el detalle de contaminantes como el CO2, el formaldehído y gases tóxicos. Esta herramienta de AirSense evalúa en tiempo real estos parámetros, lo que ha permitido valorar a Residencial Palau el cumplimiento en directo de la certificación WELL y tener un control continuo para tomar decisiones basadas en esos datos, ¿no? Con estas 3 tecnologías, EEG, visión por computador y estos sensores ambientales, cerramos la triangulación de datos objetivos con la percepción subjetiva del taller y de los cuestionarios, e identificamos 32 retos de diseño concretos, ¿no?, para el comedor 0B, que a continuación los hemos agrupado en, bueno, como podéis ver, en cuatro grandes ejes, ¿no? El primero es ritmos y bienestar, que es evitar una atmósfera, o sea, los retos que vimos fue pues, evitar una atmósfera ambiental homogénea entre mañana, mediodía, tarde y noche. Convertir el descanso diurno en una condición real del espacio, no solo en una bajada de intensidad. Y crear zonas de descanso protegidas frente a estos picos de activación, ¿no? El segundo, espacio y circulación, diferenciar claramente la zona de comedor, la de televisión, la de actividades, generar esos microrefugios, ¿no?, esas zonas de descanso protegidas que estábamos comentando. Y todo ello, claro, en un lugar, en un contenedor, ¿no?, multifuncional, polivalente. Y claro, era resolver pues, los conflictos de circulación en la entrada, el parking de sillas, los baños y mejorar también, dentro de lo posible, pues, las zonas de ayudas técnicas. El tercero, ambiente sensorial, pues rediseñar la iluminación artificial, controlar mejor la luz natural, reducir la sobrecarga acústica que comentamos anteriormente en las televisiones, las actividades simultáneas, mejorar la calidad del aire, la climatización y el acceso a agua potable para el personal. Y el cuarto eje, orientación, imagen y entorno, pues surgieron retos como pues, mejorar la legibilidad del calendario y la cartelería que hay en el espacio, actualizar el falso techo y la paleta cromática, bueno, de hacer frente, ¿no?, a la percepción de ese espacio envejecido, activar la terraza, ¿no?, y también pues, potenciando la biofilia y las vistas. En definitiva, el objetivo era pues, diseñar un espacio capaz de adaptarse a los ritmos y necesidades tanto de los residentes como del personal asistencial. Ahora sí que ya, si no me equivoco, entramos ya en materia y doy paso al equipo de AGED para que os expliquen, después de
todos estos datos que vimos en la primera fase, cómo rediseñaron y plantearon con todos estos retos el proyecto que hemos llevado a cabo en Habitat Care. Así que, Clara, Agostina, todo vuestro. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Clara Ríos. Tenía que hacer la primera parte de la presentación, pero estoy sin voz, así que, bueno, yo soy la directora asociada de AGIP Barcelona. Voy a ceder la palabra a Agostina, que es la responsable del departamento de investigación. Y nada, yo calladita. Gracias. Muchas gracias, Clara. Buenos días a todos. Bueno, quizás comentar que nuestro rol, sobre todo en este proyecto, es el traslado de esas ideas y de esos datos que fuimos obteniendo al espacio real e intentar hacer acciones concretas al respecto. Lo que están viendo en pantalla es la situación que nos encontramos, sería la actualidad, no la actualidad real, sino la que había sucedido antes. Y siguiente, Juliana, por favor. Y un poco nuestro inicio fue establecer las dimensiones reales que tenía este espacio, que como verán fueron aproximadamente 200 metros cuadrados los que teníamos que intervenir, cuáles eran las alturas libres, cómo era la distribución real que tenía, que eran 10 unidades dobles y una simple en cuanto a mesas, y 32 butacas, que estaban dispuestas de una manera muy lineal, como pueden ver en la imagen. Era un tipo de espacios multiuso, había sobre todo 2 televisiones que generaban como 2 focos muy concretos de movimiento y de distribución de las personas. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que fue surgiendo, vamos a ir viendo en este pequeño recorrido cómo fue cambiando. Siguiente, por favor. Acá más imágenes del espacio que había. Siguiente. Esto es un poco lo que comentaba Ariadna en cuanto a los puntos fuertes y los puntos débiles que se encontró en ese taller fenomenológico, cómo fue llevado, dónde estaban estas cuestiones de visualización de calendario. Había mucho problema también con el tema de las sillas de ruedas y con los tacatacas, elementos que estas personas utilizan todo el tiempo. Entonces, para nosotros ese fue un gran desafío de dónde reubicarlo, ya que en la distribución que había, las aparcaban muy próximas a un ingreso hacia los lavados. Entonces eso fue realmente un desafío donde recolocarlo, y después ver de qué manera podíamos potenciar estos puntos que eran favorables y de qué manera podíamos cambiar los puntos débiles. Una gran reflexión que surgió, y esto nos parece importante poder destacarlo, es que cuando empezamos a proponer lineamientos de mejora, un gran punto, que es que las personas mayores, todo cambio, y un cambio muy abrupto, genera un cierto respeto. Entonces tuvimos que ser muy conscientes de cuáles eran el alcance que nosotros podíamos tener y cuáles no, entendiendo el tiempo que había para poder proyectarlo. Entonces esa fue una de las variables súper importantes que tuvimos que tener en cuenta a la hora de plantear la distribución. Siguiente. En concreto, también tomando los datos de Starlab, de MOG y de TMM, era entender que había como 2 zonas muy marcadas, una de mayor deambulación y una de menor, un gran recorrido de un flujo muy constante que justamente coincide donde estaban aparcadas las... Ecología digital. Me parece que las de rueda siempre ha y sido de el alguna ingreso manera a lavabos, y también la zona del calendario. Entonces, esos eran como, si se quieren, esos 3 sectores que nosotros teníamos que prestar demasiada atención. Después, con respecto a lo que ya comentaron, y para no ser repetitivas, pero el tema de la activación ambiental, que era muy constante, se requería un espacio que acompañe las transiciones de una manera muy natural. Si se podría, era establecer zonas de activación, de estabilidad, de desaceleración. Había algo que podría ser de que los residentes podrían estar teniendo una observación pasiva del entorno. Entonces nosotros buscamos que
que haya un poco más de movimiento al respecto y una cuestión más activa y de uso. Tener siempre en cuenta la convivencia de distintos perfiles. Había perfiles que podían requerir, si se quería, estar sentados en una silla, mientras otros en una butaca, algunos en las mesas, otros caminando y deambulando. Entonces, la idea un poco del armado respetó estos lineamientos principales. Siguiente. Algo que después sucedió es que una vez que tuvimos los lineamientos principales, volvimos a hacer una reunión, en este caso en nuestro estudio, donde volvimos a revisar las cuestiones y siguiente, surgió, como también había comentado Ariadna, estas cuestiones de office, alfombras, falsos techos acústicos, puntos de agua, plantas exteriores, cuestiones de cartelería. De todas las que están y las que van a ver traducidas en un plano, la única que, bajo nuestro criterio, era el tema de las alfombras. Entendemos que a veces puede ser un recurso en cuanto a la acústica o a cuestiones visuales, pero bueno, sabemos que las alfombras, sobre todo para personas que llevan algún dispositivo tipo taca-taca o sillas de rueda, no funciona. Siguiente. Entonces, nuestra propuesta principal fue dividir la zona en esta cuestión de generar un office, mantener, acá está la cuestión de ¿cómo se dice? Lo del código. El código técnico y toda la cuestión de las evacuaciones. Esto para nosotros una cosa es lo que se busca y lo que se quiere, y otras cuestiones también es poder respetar las regulaciones. Ahí está. Entonces, lo que es rosa era un sitio que no se podía tener ocupado. Por consiguiente, entonces, está la zona del office, después en verde la cuestión más de comedor y más de la mayor cantidad de mesas y sillas. Después, en la zona azul, la distribución más de este espacio de transición entre una zona como mucho más activa y una zona que vaya hacia la calma, y finalmente en lo que es el rosado están estas salas de estar que propusimos como estos microespacios donde si la persona quiere leer un libro, si la persona quiere descansar, si la persona quiere mantener una charla con algún compañero o compañera, pueda hacerlo en un sitio mucho más como a casa. Siguiente. Esta fue la propuesta inicial. Cada uno de los puntos rojos corresponde a lo que se debería hacer en cuanto a la arquitectura, ya sea de movimiento, de corrimiento de puertas, etc. Y siguiente. Siguiente, perdón, que no está. Para que vuelvan a tener en cuenta, esto era la situación actual, y en la próxima vamos a ver lo que habíamos propuesto, que era empezar a pensar en una iluminación mucho más como a casa, cambiar ciertas cuestiones de color y visuales, redistribuir estos espacios. Ahí se ve un poco la idea inicial que había de generar estos livings y estas salas de estar, lo que sería la cocina, para empezar a acercarnos a una unidad de convivencia. Y por último, ahí abajo es un esquema muy sencillo de cómo poder acomodar estas sillas de ruedas para que no estén en el medio de los pasos o de una manera muy desorganizada, sino poder también generar o disminuir lo que se conoce como contaminación visual. Siguiente. Esto es finalmente la propuesta que se había decidido teniendo en cuenta el tiempo y la cantidad de recursos que había, tanto económicos como de personal. El office quedará para una segunda etapa, como también el reposicionar ciertos elementos como las televisiones y demás, pero en principio era, dentro de respetar la distribución que ya se tenía, poder empezar a generar estos espacios de transición, como por ejemplo redistribuir el mueble de juegos, sumamente importante, que está ahí en la columna, no sé, Juliana, si lo puedes marcar.
y empezar a generar estos espacios donde las personas, si quieren, se pueden recostar, pero también de una manera activa, también en estas zonas de juego y demás. Entonces ahí pusimos mucho énfasis tanto en una cuestión de ser activos o ser pasivos, dependiendo la decisión de cada persona. Entonces, dicho eso, lo ejecutado es un mínimo cambio que hubo al momento de estar. Tuvimos que readecuar, teniendo en cuenta los carros, los movimientos, ciertas devoluciones verbales de las personas que estaban por ahí. Algunas cuestiones dificultaban, otras no. Y en principio esto fue lo que se ejecutó y se llevó adelante. Y ahora ahí están las fotos que, si quiere Juliana mostrar, cómo es que esto se lleva a cabo en la realidad. Puedes ir pasando, porque están ahí para mostrar. El tema de la reposición de las sillas de ruedas, dónde están las mesas, dónde está el mueble de juegos, de qué manera las personas empiezan, por ejemplo, a ver la tele, pero sentados en una silla y no en una butaca, y poder dar como esas dos posibilidades. Siguiente. También esta reposición de mesas, donde se le dio mucho énfasis a que puedan ver hacia el exterior. Antes las butacas estaban de espaldas a las ventanas, y ahora intentamos como dar estas visuales hacia el exterior. Siguiente. Acá lo mismo, cómo cambia el tema de los manteles, no, las texturas, los colores, etc. Siguiente. Estos son los livings, que acá se ve las distintas formas, gente que quiere estirar sus piernas, gente que decide no, y... ¿Sí? Siguiente. Destacar el mobiliario de Vergés y Citizen, que después le vamos a dar la palabra a Xavi, pero un poco también la idea fue en esta redistribución de mobiliario que también se pudieran probar otras opciones, y ver que el mobiliario, aunque sea para personas mayores, puede tener un diseño impecable y que cualquiera de nosotros podría tener en su casa. Entonces es también una cuestión de desestigmatizar un poco y de desinstitucionalizar los espacios. Siguiente. Y finalmente también destacar a Luxes, que nos ha dado estas lámparas para también promover una estética mucho más de vivienda y del hogar, dando como estas cuestiones puntuales donde simula más un living que nada, con el downlight. Y ahora pasarle la palabra a Xavi. Muchas gracias. Sí, gracias, Agustina. Yo soy Xavier Rius, soy director de Citizens Lab. En este proyecto, nosotros en Citizens Lab nos hemos encargado de incorporar, ¿no?, la naturaleza como parte de los espacios, ¿no?, para crear, ¿no?, estos espacios de refugio, para renovar la imagen. Aquí yo lo que me gustaría destacar es que más allá, ¿no?, de las plantas, también, ¿no?, desde Citizens Lab promovemos toda una serie de valores, de beneficios, que es lo que, ¿no?, me gustaría comentaros, ¿no? Por un lado, nosotros proponemos sistemas modulares, ¿no?, que se pueden adaptar en altura o, ¿no?, en ancho. En este caso hemos jugado con estas dos alturas que veis en la imagen, que juntamente con las plantas, ¿no?, nos ha permitido crear espacios y jugar con diferentes, ¿no?, elementos, ¿no?, biofílicos. También destacar los materiales que hemos utilizado en el proyecto, que es parte del ADN de Citizens Lab. Nosotros utilizamos materiales 100% reciclados de origen local. En este caso es un material que proviene del Tetra Pak, ¿no?, de los Tetra Bricks que todos utilizamos para zumos, para leche. ¿No? Sabéis que hay multicapa. Hasta ahora solo se reciclaba la parte de papel. Pues esta parte de aluminio y de plástico que no se estaba reciclando es lo que nosotros ahora incorporamos en nuestros diseños, ¿no? Y eso
nos da, ¿no? Digamos, promueve la economía circular y ¿no? Digamos que mejora mucho los datos ambientales del proyecto. También destacar que todas las jardineras instaladas tienen sistema de autorriego y eso facilita muchísimo el mantenimiento de las plantas a nivel del personal. Por ejemplo, en estas jardineras instaladas solo hace falta regar, digamos, de media una vez al mes y eso facilita muchísimo el mantenimiento, pero también alarga la vida de las plantas, ¿no? Bien, también, ¿no? Cosas que no se ven, ¿no? Dentro de la fabricación de los productos también colaboramos con entidades sociales y ahí también tenemos un alto impacto social, ¿no? Que está relacionado con cómo fabricamos los productos, ¿no? No solo son productos sostenibles, sino también con alto impacto social porque involucramos entidades sociales que trabajan con personas con capacidades diferentes y eso también ¿no? es motivo de orgullo y aporta mucho valor a los proyectos. Y al final de todo, ¿no? ese beneficio para los residentes ¿no? se traduce en un mayor confort, una mayor humanización del espacio, ¿no? Que estaba explicando ahora muy bien Agustina, y también, ¿no? Algo que hemos notado en primera persona, ¿no? esa mayor interacción social, ¿no? Las plantas despiertan conversaciones, ¿no? Es como, pues esta planta, por la otra, ¿no? Y eso también es algo bonito y que pasa, ¿no? Dentro del día a día de la residencia de este espacio. Así que muy contentos de haber participado en el proyecto. Muchas gracias, Xavi. Ahora le damos paso a Pep para que nos explique un poco el tema del sonido y del paisaje sonoro. Gracias. Gràcies, Juliana. Bueno, bon dia a tothom. Yo soy Pep de TMM Group. En TMM nosotros lo que hacemos es mejorar los espacios físicos y transformarlos y ayudar al bienestar en esos espacios de los clientes o la gente que esté ahí mediante toda la parte sensorial y todo el hardware que tiene que influir también en esa parte. También mencionar a Ekler y a Daniel que han estado en este proyecto con nosotros y que han ayudado en todo momento, sobre todo en la parte del hardware y dónde situarlo y demás, toda la parte de esta consultoría y hacer los equipos para esta parte. Entonces, bueno, en conjunto hemos trabajado en base al objetivo, que al final era pues mejorar el bienestar de los residentes y de los profesionales que están trabajando en ese espacio. Entonces, nosotros lo que hicimos es toda la parte de la creación de una estrategia musical con nuestro equipo de musicólogos que tenemos en plantilla, que básicamente nos basamos en pues todo lo que pedía el proyecto de Habitat Care, desde los ritmos que se pedían en ciertos momentos del día hasta ciertos estímulos que queríamos buscar en cada cliente, o bueno, en cada persona que estaba en el espacio. Entonces, bueno, desde acompañar los ritmos circadianos, reducir el estrés ambiental, evocar recuerdos, favorecer la convivencia, excepto lo que hemos puesto un poco aquí. A partir de aquí, pues trabajamos por fases diarias, ¿no? Es decir, por ejemplo, por la mañana pues había una activación suave, una música instrumental y que facilitaba pues el despertar y acompañaba esta fase a los residentes. A partir de ahí pues ya empezaba a media mañana toda esta parte más social, con música más reconocible que estimula también los recuerdos. Al final pues también nosotros nos basamos mucho en el tipo de persona que está en ese espacio para crear esta estrategia. En este caso pues al ser ancianos también se buscaba esta parte, ¿no? de estimular los recuerdos y emociones. Y por último, bueno, después hicimos la parte de deceleración en unas zonas más de la tarde y demás, que ya empezamos a introducir una parte más relajante para que llegaran a la noche ya pues más con ganas de descansar y preparados para ello. Al final con todo esto buscamos pues que las personas que están ahí estén más cómodas, más relajadas y al final pues más felices. No sé si Daniel quieres añadir algo en esta parte. No, perfecto, muy bien explicado. No creo que con las partes más técnicas no vamos a aburrir a la asistencia. Yo creo que lo que interesa es lo que has explicado tú. Gracias, Pep. Perfecto. No, bueno, aquí mencionar también la parte de que al final para que toda esta estrategia y
y todo lo que nosotros ponemos en valor en cuanto a la estrategia musical, los temas y demás, pues sin unos altavoces y un equipo que no estén a la altura, al final no transmiten lo mismo. No es lo mismo un altavoz que suena mal o que suena a eco, que no cuando tú tienes unos buenos graves, etcétera, etcétera, que al final pues la música te cala muchísimo más, ¿no? Entonces pues aquí Eclair pues participa para que también esto sea posible y que calemos muchísimo más, ya no solo con nuestra estrategia, sino que vaya todo acorde. Y nada, hasta aquí un poco nuestra aportación al proyecto. La verdad que nos ha gustado muchísimo participar. Creo que ha sido muy positivo tanto para nosotros como para Eclair. Y nada, hemos aprendido y a la vez hemos participado en un proyecto que creemos que va a tener un impacto. Gracias Ariadna y Juliana también y a Jaisel que también nos incluye en el proyecto. Muchas gracias, Pep. Continuando, digamos, esto es un poco la diferencia de cómo estaba antes y cómo estuvo después. Digamos, el mobiliario también ya lo tenía recién palado, entonces se hizo el cambio. Entonces, digamos, usando toda la estrategia que nos explicó Ajet y bueno, todo esto, el tema de la biofilia, también el sonido, pues fue cuando se logró como el cambio. Entonces, digamos, se puede notar bastante la diferencia entre un espacio y el otro, los colores y demás. Vale, continuando, vamos a hablar ahora sobre la evolución comparada. Sí, perfecto, Juliana, muchas gracias. Pues entramos ahora en la evolución comparada. ¿Qué cambió, no? Entre la fase 1 y esa fase 2? Empezamos con los datos subjetivos, como hemos mencionado anteriormente, hicimos 2 cuestionarios al personal antes y después de esta intervención, evaluando, pues, como os decíamos, la funcionalidad, el confort ambiental, su influencia en el bienestar, la calidad de la atención, etcétera. Con la misma muestra en ambas fases, 9 participantes con perfiles, pues como hemos comentado antes, que van desde gerocultores a responsables de dirección técnica. Si pasas a la siguiente, los resultados, ¿no? En escala del 1 al 5 pues, muestran una mejora generalizada. La adecuación del espacio para la atención a adolescentes sube de 3,6 a 4,25. Los dolores y aromas, como vemos, mejoran notablemente, 2,5 a 3,6. Lo mismo con la calidad de la luz artificial, pasa de 3,8 a 4,38. Y el confort acústico también mejora muchísimo, de 3,66 a 4. En cuanto al bienestar y la influencia del diseño del espacio en la calidad asistencial, sube de 3, que no llegaba a 3,5, a 4. Además, en la segunda fase añadimos 2 preguntas nuevas, que creo que si pasas a la siguiente diapositiva, sí, sobre si la ambientación sonora contribuía al bienestar, al bienestar tanto del personal como de los residentes, y tuvieron una puntuación muy superior a 3,5 sobre 5, así que genial. Y bueno, un dato a matizar es que es verdad que el acceso al agua potable, bueno, sigue sin existir, y que el contacto con la naturaleza sigue como lo que creemos nosotros es que precisamente ya no es algo que tengan presente, porque como hay tanta naturaleza, por eso no lo han tenido en cuenta, que en la primera fase, como no había nada, era como sí, por favor, necesitamos, y ahora como ya lo tienen, es como que ya no consideran que sea un punto, ¿no? Como una preocupación espontánea. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en la pregunta de qué les facilita el trabajo asistencial, y pues la relación entre los compañeros, ¿no? y con los compañeros sigue siendo el elemento principal para el personal asistencial. Lo interesante, como os comentaba, ¿no? Lo mismo que con biofilia, las menciones a la accesibilidad caen de un 6 a un 1 y la distribución del espacio de 5 a 2. Mientras que sube, ¿no? el ambiente general, lo que esto nos puede indicar, como os comentaba, que tras la intervención pues estos aspectos generan menos preocupación espontánea. También se le preguntó al personal y señaló pues, esas oportunidades de mejora, que si pasamos a la siguiente diapositiva, sí. Bueno, pues siguen abiertas, ¿no? Esas oportunidades mejores, como bien sabemos, y pues bueno, pues una circulación más fluida, mobiliario a lo mejor pues más manejable, mayor confort térmico. También es verdad que en esta segunda fase hay que tenerlo en cuenta, fueron los meses más calurosos, pero esto ya lo veremos más adelante. Iluminación más equilibrada. En todo, porque claro, es verdad que solo intervenimos en la iluminación, como nos ha contado el equipo de Ajet, con luxes solo en la zona de estar, entonces pues piden que sea en general.
la convivencia sonora más armónica. Veíamos que había muchos comentarios sobre, ostras, nos encanta el hilo musical y la atmósfera sonora, pero con tantas televisiones nos gustaría que se apagaran las televisiones para poder disfrutar, ¿no? Los residentes piden disfrutar y el personal de ese hilo musical. Y bueno, una mejor integración de elementos naturales, es decir, piden más, y más apoyo al personal y especialmente, bueno, pues el acceso a agua potable. Entonces, si pasamos ahora ya a los datos objetivos, empezamos con StarLab, así que voy a dar paso a nuestro compañero Víctor Fernández de StarLab para que os pueda contar un poco sobre esos datos objetivos en cuanto a EGE. Muy buenas. Muchas gracias, Ariadna, por el paso. Como ha dicho, soy Víctor Fernández, ingeniero de investigación de StarLab, y vamos aquí a enseñar un poquito los resultados de esta parte de electroencefalografía. Lo primero de todo que aquí mostramos son unos PSDs, o sea, unas representaciones espectrales de la señal temporal que captamos, tanto en la fase 1 como en la fase 2. Esto nos sirve un poquito como check de que las señales han sido grabadas correctamente. Lo que hemos hecho sobre las señales es un filtrado inicial y un condicionamiento para posteriormente extraer con nuestro sistema de Machine Learning las features que ha comentado al principio Ariadna, ¿no? Esta delta global, la fatiga, la atención, todo esto lo veremos ahora en un minuto. Y mediante estas figuras, lo que vemos es que la calidad de las señales es buena y óptima para continuar con el análisis. Vemos la caída típica de un espectro de eje y un pico de alfa, un piquito que aparece entre 8 y 12 hercios en los diferentes sujetos, especialmente en la condición de ojos cerrados. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí lo que mostramos ya es una representación en un plano bidimensional del placer y la activación de los diferentes residentes en las condiciones pre y post para las sesiones de ojos abiertos, ojos cerrados y observación del entorno. ¿Qué vemos? En cualquier caso, estamos siempre, como vemos en este plano, en la parte superior, es decir, hay bastante activación por parte de los participantes en el estudio, dado que entendemos también que es una situación un poquito de estrés, ¿no? El que te pongan un casco en una sala un poquito con tus compañeros, estar haciendo algo especial, es algo como que se sale de la norma y entendemos que por esto sale una activación generalmente tan alta. Aún así, en dos de las condiciones, en ojos abiertos y en ojos cerrados, vemos como esta activación disminuye ligeramente, lo cual nos muestra que están un poquito más relajados. Y lo que sí que vemos aquí, que es muy importante, es este cambio en el gráfico de izquierda a derecha, de la parte no placentera hacia la parte placentera. Es decir, que después de la reforma se ha visto un incremento significativo en el placer de los diferentes participantes en el estudio, los que se han hecho la prueba de electroencefalografía. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, aquí son los 5 marcadores que hemos extraído y que se han comentado al principio. Vamos a ver un poquito cómo han actuado cada uno de estos, aunque ya, como hemos visto en el plano anterior, los marcadores van en línea de lo que esperábamos, ¿no? Que la reforma ha sido positiva y beneficiosa para los residentes. En cuanto a delta global, que es uno de los marcadores más importantes en este estudio porque ha afectado a todos los sujetos por igual, vemos una disminución. Esto significa que los residentes están más despiertos y están menos somnolientos. Esto se linka bastante con el siguiente marcador, que es atención, el cual aumenta. Esto nos da a entender que con el cambio en el entorno, los diferentes sujetos están más atentos al espacio, están menos despiertos y por lo tanto se sienten como más atraídos por aquellos que les rodea. Después analizamos la activación. Esta tiene una leve disminución, como hemos visto en el plano anterior. La activación ha sido generalmente alta por esto en parte que comentamos, ¿no? Que es un acto extraño, el hecho de ponerte un gorro en una sala con tus compañeros, pero igualmente ha ido una leve disminución entre la sesión pre y la sesión post. La fatiga también ha caído en las diferentes condiciones, y esto nos da a entender que ha sido positivo, que están menos cansados en el ambiente donde se encuentran ahora, porque les genera un poquito más de, podemos decir, de felicidad, ¿no? Y esto se linka con la valencia, que es el último de los marcadores, y es donde hemos visto este cambio en el plano de izquierda a derecha, que ha aumentado mucho, sobre todo en la condición de observación del entorno, y esto dice que ha sido como un cambio agradable, el cambio del entorno que se ha ejecutado. Muchas gracias, hasta aquí mi parte. Muchas gracias, Víctor.
Pues seguimos con EMOC. Con EMOC medimos, como hemos comentado anteriormente, esos estados emocionales y flujos y permanencia y mapas de calor. Empezaremos con el uso del espacio comparado, pues en marzo, ¿no?, que es la primera fase, con junio, julio, que es la segunda fase. 3 métricas, es decir, cuántas personas se mueven por el espacio, cuánto tiempo permanecen y dónde se concentra esa ocupación. El espacio del comedor 0B, como os han comentado anteriormente el equipo de AGET, es un espacio amplio de 7 por 11 metros y se zonificó, como hemos visto por AGET, en comedor, descanso y juego y esa zona de sala de estar hacia la vidriera. Si pasamos a la siguiente zona, vemos que los datos son claros, es decir, el paso de largo, ¿no?, o sea, ese paso de largo, esa poca estancia baja de un 29 a un 23, es decir, que la estancia y la permanencia en el espacio suben. Vemos que de un 26,5 a un 31,4. O sea, dicho de otra forma, de cada persona detectada, ¿no?, por esa visión por computador, la que se queda en el espacio pasa de ser de 1 a 4, ¿no?, en la primera fase, a 1 de cada 3. O sea, es decir, que por zonas también vemos en la gráfica que la sala de estar destaca especialmente. O sea, es decir, la permanencia en el espacio que estábamos diciendo ahora, que de esta segunda fase pasa de 1 a cada 3, ha subido el doble, de un 26 a un 40% esas estancias largas en esa zona, en esa permanencia en ese espacio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en cuanto a los mapas de calor, pues confirman, ¿no?, visualmente. Antes, en la primera fase, la ocupación se concentraba en un único punto caliente. Y en esta segunda fase, este mapa de calor que veis aquí es simplemente un ejemplo de que EMOC nos prepara un informe enorme y ahí tenemos todas las zonas. Y lo que vemos es que en esta segunda fase se distribuye no solo en un punto caliente del espacio, sino en toda la zona, ¿no?, señal de que hay un uso mucho más variado del espacio, y esto sobre todo también ocurre alrededor del nuevo mobiliario en la zona de estar. Si pasamos al siguiente diapositiva, en cuanto al uso del espacio, tenemos 4 ideas claves, ¿no? Hemos sacado 4 ideas claves, y es que, primero, ¿no?, como hemos mencionado, menos paso, más permanencia en conjunto. Segunda, que la zona de living, de estar, es el mayor éxito, donde se encuentra el nuevo mobiliario, la nueva iluminación, también mucha más vegetación de todo el mobiliario biofílico de Citizens, con lo cual es una buena señal, como hemos dicho, de un 26 a un 40%. Tercero, la zona de descanso atrae un 33% más a las personas únicas, o sea, subiendo un 68% más de permanencia, de al menos, no sé, unos varios minutos. Y cuarto, el patrón es consistente. Es decir, la estancia mejora en 3 de los 4 dómitos, es decir, en 3 de las 4 zonas que hemos diferenciado el espacio. Y en el cuarto se mantiene, es decir, no empeora. Es decir, no es que en 3 de los 4 y en el cuarto empeore, sino que en el 4 simplemente se mantiene. Y como oportunidad, desde EMOC, pues proponen extender estas palancas, ¿no?, al comedor superior y crear más puntos de parada, ya que 1 de cada 5 detecciones aún sigue siendo paso corto, ¿no?, o sea, sin permanencia. Si ahora pasamos a la experiencia emocional también por esas zonas, con los 9 indicadores que hemos visto anteriormente, pues como os comentaba, en la primera fase tuvimos 2 sensores en cuanto a emoción. En esta segunda fase, debido a este rediseño, añadimos 2 sensores más, que son, bueno, como os explico un poquito, veis que en la parte de arriba y en la parte lateral derecha pues tenemos estas 2 zonas preexistentes, que sí que tenemos la comparativa de primera fase y segunda fase, y debido al rediseño de esa zona de abajo de la sala de estar y la nueva zona de distribución de comedor y zona de juegos, añadimos ese otro... Uy, falta un... Bueno, ese otro... bueno, ese otro sensor, que es el CD4, que, bueno, por algún motivo no está puesto. Vale, y entonces, en la zona de comedor y actividades grupales, pues la seriedad pierde peso, es decir, baja 7 puntos, y sube la calma 5 puntos. Como oportunidad a seguir observando, ¿no? Pues bueno, es verdad que tenemos pues la disonancia y el espíritu crítico suben 8 puntos, pero bueno, no pasa nada. También en la zona de comedor, pero la parte más de nueva distribución y de juegos, sube la calma 5 puntos y baja la disonancia 3 puntos.
También la atención, es decir, que hay como una zona más tranquila y tal, también baja 7 puntos, que es algo pues bastante a valorar según el uso de la zona. Y en cuanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, esas zonas nuevas que os comentaba, ¿no? Esa DC3 y CD3 y CD4, que son la lateral y la de abajo de juegos, aunque no haya comparativa, sí que presentan una línea base de junio a julio, que vemos que la nueva zona de descansos y juegos muestra un perfil activo y expresivo. Vemos que la nueva sala de estar muestra calma, con atención creciente, es decir, que eso es la muy buena señal. También vemos que la atención sube con fuerza y que la abrumación se mantiene muy baja al 2%, lo cual creo que al menos el reto de esa zona lo hemos conseguido. Es decir, que en conjunto la calma crece en las zonas rediseñadas, que son esas zonas de tranquilidad y de desconexión, y la abrumación se mantiene muy mínima en todo el espacio y las nuevas zonas nacen con perfiles bien diferenciadas entre sí, así que genial que hemos conseguido esa zonificación. Si ahora cerramos ya con los... sí, si puedes, pasamos a la siguiente de TMM, porque así ya cerramos con los datos físico-ambientales, que vamos justitos de tiempo. Vale, aquí el patrón es distinto. Si pasas a la siguiente, Juliana, así ya cerramos. Perfecto. Bueno, si hemos pasado aquí, el patrón es distinto. Esta tabla resume la comparativa entre la primera fase y la segunda fase en el comedor 0B. Sí que es verdad, como os comentaba antes de entrar en detalle, creo que es importante pues, remarcar que la fase 1 fue en marzo y que la fase 2 coincide en esos meses de más calor de junio y julio. Y esto es importante porque varios de los cambios que vais a ver, ¿no? que estáis viendo, están directamente influidos por la estación, no solo por el uso del espacio. Tenemos 3 resultados positivos y claros. Vemos que el ruido en rango de confort ha pasado del 20% al 32% del tiempo, es decir, 1 de cada 3 horas frente a 1 de cada 5 antes, es decir, tenemos un porcentaje de mayor confort acústico a lo largo de la segunda fase. Los compuestos orgánicos volátiles bajan ligeramente. El formaldehído también baja ligeramente, por lo que menos compuestos químicos en el ambiente es una mejora directa, como sabemos, en la salud respiratoria, tanto residentes como para el personal asistencial. Y creemos que es muy probablemente debido al cambio de mobiliario, ya que suele ser la fuente de estos compuestos. En cuanto a la humedad, es verdad que vemos que se acerca más al 50% recomendado. Y por suerte el monóxido de carbono está estable y bajo en ambas fases, así que genial. Donde sí que el dato nos habla a lo mejor más claro es en cuanto a la ventilación y el CO2, que pasamos de un 6% a un 26% del tiempo por encima de los 1000 ppm. A ver, sí que es cierto que es justo esto lo que buscamos en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, poder detectar con datos objetivos un punto de mejora antes de que se convierta en un problema de bienestar percibido. Y también es verdad, como os comentaba, que justo coincide con el verano, que son puertas y ventanas más cerradas, y también es verdad que al disponer de varias plantas en el espacio, claro, la ventilación es aún más necesaria, ¿no? que nunca, porque todos sabemos que por las noches las plantas respiran. Por lo tanto, la ventilación debe ser un punto clave en las dinámicas del espacio. Entonces, bueno, pues vemos que la lectura que podríamos sacar en cuanto a esto no es que el espacio ha empeorado, sino que hemos identificado a tiempo pues, la necesidad de reforzar la ventilación, tanto en invierno como en verano, porque lo mismo aplica al confort térmico y al indicador de virus. Es verdad que bajan porque sube el CO2 y la temperatura. O sea, por lo cual la ventilación en este espacio es clave, repito, tanto en verano como en invierno o en otras estaciones. Y bueno, creo que con esto cerramos la evolución comparada, donde hemos visto que hay una mejora clara, ¿no? en la percepción subjetiva, en la respuesta emocional y en el uso del espacio. Y bueno, una señal de alerta es en las condiciones físico-ambientales que sería pues, seguir de cerca y avanzar y nada, mejorar esa ventilación y ya está. O sea, vemos que la evolución es positiva y ahora sí que ya doy paso a mi compañera Juliana para que veamos esos aprendizajes y esas recomendaciones del proyecto. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, después de todo este proceso nos llevamos como 4 grandes aprendizajes. Primero que todo, como el entorno físico realmente se influye en el bienestar de las personas. Segundo, que involucrar a los residentes y a los profesionales para diseñar los espacios como da soluciones mucho más ajustadas a sus necesidades. En tercer lugar, digamos, el diseño del espacio
son, digamos, más sólidas si se apoyan de datos y evidencias. Y por último, que la colaboración entre como tema arquitectura, salud y tecnología es fundamental para desarrollar soluciones innovadoras y transferibles a otros entornos. Digamos, en un punto bastante importante es esto, es, digamos, la colaboración que pudimos tener con empresas de tecnología que por lo general no se enfocan como en este ámbito de la salud y de residencias, y digamos, ver toda la información nueva que nos dan, y, digamos, que es, digamos, este tipo de tecnologías se pueden implementar no solo en temas de retail o demás, sino como que también son bastante útiles y necesarias para hacer como el análisis en residencias, en hospitales y demás. Entonces, digamos, es tecnología que, digamos, es bastante asequible, digamos, se puede utilizar en diferentes entornos. Y ya para finalizar, digamos, a partir de los resultados obtenidos, identificamos como 4 recomendaciones principales. La primera es como seguir optimizando el tema de la ventilación, especialmente pues en los periodos donde hay mayor ocupación y pues en verano. La segunda es como mantener aquellas medidas que se han demostrado que son eficaces para mejorar la calidad del aire. O sea, estoy hablando de la concentración de contaminantes químicos, que igual es baja. En tercer lugar, es consolidar y extender las mejoras acústicas a otros espacios del centro. Y por último, serían, pues en fases futuras, digamos, realizar las mediciones en la misma época del año, pues para aislar mejor el efecto de intervención del efecto estacional. Entonces, creo que esto sería todo por ahora. Digamos, muchas gracias a todos los participantes, todos los que se unieron en esta sesión. Digamos, este es el cierre y un poco como todo lo que se analizó. Bueno, también quisiera agradecer específicamente a Residencial Palau, que fue donde se hizo todo el piloto, digamos, y digamos, toda la intervención. También fue bastante ayuda, tanto de dirección como del personal asistencial para poder hacer todo este piloto y demás. Digamos, sé que José Luis está, si quieres dar una pequeña discurso o lo que sea, si no podemos seguir a las preguntas. Bueno, a mí sobre todo me faltaba los resultados finales, ¿no? El poder demostrar que con todo lo que se ha hecho, con todo el proceso de co-creación entre todos los actores, al final podemos demostrar de forma objetiva que los cambios surgen de efecto y dan buenos resultados. Me faltaba eso. Hasta hoy no he podido ver todos esos resultados. Yo sé lo que cuando entro en el espacio, lo que veo, lo que percibo de forma personal, lo que puedo hablar con la gente, pero al final necesitamos eso, la triangulación que habla Arianna de varios datos objetivos, para poder demostrar todo lo que se ha hecho, el efecto positivo que tiene en las personas. Vale, muchas gracias, José Luis. Vale, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenas. Soy Beatriz, soy terapeuta ocupacional y ahora mismo hago intervenciones en entornos, también como organizadora profesional de espacios. Me ha parecido súper interesante, sobre todo que hayáis hecho mediciones, ¿no? Porque muchas veces nos matamos a explicar que el entorno es fundamental para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcione bien y la gente no lo ve como tal. Entonces, bueno, pues va a ser una ayuda para mí, sobre todo, pues eso, ¿no? Este estudio que habéis realizado y que sea objetivo, ¿no? Que digan, no, es que hay unos datos recogidos donde se ve esto. Muchísimas gracias. Y bueno, si tenéis idea de replicar en más sitios, no lo sé. Sí, o sea, la idea es como que este fue un piloto, digamos, donde tuvimos muchos aprendizajes y demás. La idea es, digamos, un proyecto un poco más amplio, digamos, y generar ciertas directrices para que se pueda implementar en otras residencias y demás. Entonces, digamos, como que la estrategia está, digamos, sí, la idea es en algún punto hacerlo un poco más grande, digamos, que impacte un poco más a residencias. Será un poco más piloto, dado el tiempo y presupuesto y demás, pero sí, la idea es hacerlo más adelante. Gracias. Gracias. ¿Quieres, Monse? ¿Continúas? Hola, buenos días. Yo soy la gerente del Cluster CIVI.
bueno, pues nosotros también trabajamos en el ámbito de las soluciones innovadoras para la vida independiente, con un ecosistema que comprende pues, entidades también residenciales, entre otras entidades que prestan servicios sociosanitarios. Entonces, también nosotros estamos viendo muchas necesidades al respecto con este tipo de proyectos. También, como acaban de comentar, con evidencias que habéis presentado pues, muy sintéticamente, y yo creo que ha sido de mucha utilidad, que realmente nosotros también estamos identificando que son de interés pues, para todo el ecosistema, para todo el sector. Así que, bueno, pues daros la enhorabuena a todos los miembros del consorcio por la iniciativa y por, bueno, pues por el multiagente, por toda la diversidad de roles que habéis tenido, que es un poco lo que se busca también casi siempre en estos proyectos. Nosotros también lo hacemos para que todos los agentes participen. Y bueno, pues si tenéis intención de réplica, nosotros tenemos un ecosistema muy fuerte en Castilla y León, con una apertura a nivel nacional, porque en los consorcios, evidentemente, pues tanto regionales, nacionales, europeos, participamos con otras regiones, pero bueno, pues que desde Castilla y León aquí, pues encantados también bueno, pues de sumar espacios, de sumar pues, cualquier mejora o ideas que se nos puedan ocurrir, y que muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale, entonces ahora podemos dar finalizado la sesión. Juliana, Primero, sí, disculpa. Sí, un comentario. Con todo este proyecto, al final, algo que ha faltado en el proyecto es hacer la vista final de cómo ha quedado, porque muchos de los actores hemos ido interviniendo. Yo sí que tengo el privilegio de poder ver los cambios cada día. Entonces, ofrecer que el martes que viene, desde Axio van a venir a hacer una visita para ver cómo ha ido el proyecto y conocerlo, y que es una visita abierta a que cualquier miembro del consorcio o otra persona pueda venir a ver el espacio. Que estáis todos invitados, que si alguien quiere venir, que no hay ningún problema. El próximo martes a las 10 de la mañana van a hacer esta visita, que lo sepáis todos. Muchas gracias, José Luis. Sí, lo Genial, incluiremos José Luis, sí. lo incluiremos en el correo donde enviaremos la grabación y la presentación para que, digamos, si alguien se quiere apuntar, que nos comente. Gracias. Vale, entonces, digamos, damos finalizada la sesión. Únicamente queríamos mencionar, un momento, me voy a la... mencionar que precisamente con este espíritu de colaboración queremos invitarlos también al WeMind International Forum, que lo celebraremos del 3 al 5 de noviembre en el marco de Smart Cities. O sea, en esta edición el foro tendrá como un enfoque especial, bueno, en tema de salud mental, envejecimiento y neurociencias, que digamos, la idea es incluir, digamos, bastantes temáticas como las que hemos presentado y relacionado con los retos que se han abordado en Habitat Care. Entonces, digamos, será una oportunidad para seguir compartiendo conocimiento, nuevas iniciativas y generar colaboración entre los distintos sectores. Genial, Vale. muchas gracias, Juliana. Vale, entonces muchas gracias a todos. Enviaremos toda la información por correo al finalizar la sesión. Gracias a todo el consorcio y todos los participantes. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, buena tarde. Gracias. Buenos días. Adiós, gracias.